ahora invitamos al doctor Roberto Mario Paterno. Él es educador de profesión, tiene un máster en gestión educativa y un doctorado honoris causa por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa. Además, un doctorado en psicología clínica y neuropsicología infantil por The Yorker International University de New York. El doctor Paterno ha seguido estudios postdoctorales en trastornos del aprendizaje y del desarrollo y también de psicopedagogía. Ha desarrollado una fructífera carrera profesional y académica como parte de prestigiosas instituciones de su natal Argentina y representando asociaciones científicas. Actualmente es decano de la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades en la Universidad de Morón, Argentina, y dirige investigaciones sobre evaluación neuropsicológica infantil y calidad de vida de las familias con niños de espectro autista en la Universidad de Morón desde Buenos Aires. Bienvenido, Roberto Mario. Hola, buenas tardes para todos. Les agradezco la invitación a participar en este primer congreso de neurociencia, terapia y educación, muy especialmente a la doctora Inés Melina Cobos por haberme invitado. Desde Buenos Aires le mando saludos a todos ustedes. Bueno, la idea es presentar en un rato lo que nosotros entendemos desde las neurociencias a los niños que tienen dificultades en el aprendizaje. No sé si podemos pasarlo. Ahí tienen, bueno, ya fui presentado, pero abajo ustedes van a ver el correo electrónico que manejamos, tanto sea la doctora Eusebio, que siempre me acompaña desde hace muchos años en la tarea institucional, como el mío. Si ustedes lo quieren tomar, ante cualquier cosa, cualquier duda que nos quieran escribir, siempre contestamos todo aquello que tiene que ver con neuropsicología infantil y con neuroeducación. Así que siempre a disposición de ustedes, de los docentes, de los profesionales que puedan requerir de esas instancias que tienen que ver con el conocimiento de la parte aplicada clínica de las neurociencias, tanto como de la neuroeducación que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo. Bien, la idea entonces es introducirnos a la temática que que voy a desarrollar en un rato. Vamos a hablar sobre el concepto de trastorno y condición, qué es un trastorno del neurodesarrollo, algunos conceptos de comorbilidad y dificultades de aprendizaje. A posteriori, por supuesto, quedo abierto a las preguntas que ustedes me quieran hacer sobre las dudas o sobre aportes realmente en esta importante temática. Bien, les voy a comenzar mostrando lo que para nosotros es el entramado entre disposiciones y entornos en la infancia, es decir, qué aspectos afecta a un niño, tanto sea desde el punto de vista de un niño que puede tener alguna dificultad, entre ellos la dificultad en el aprendizaje, o niños también llamados neurotípicos, todos aquellos que pueden aprender en forma normal. Tantos unos como otros, ustedes van a ver ahí los colores, el color amarillo denota aspectos que tienen que ver con la herencia, con los aspectos genéticos, mientras que en color gris aparecen aquello que tiene que ver con los entornos. En el niño se entrecruzan en forma prácticamente simultánea aspectos hereditarios, aspectos que son genéticos, y junto con esto ustedes saben que se entraman aspectos de orden llamados hoy epigenéticos. Tanto por parte de los padres como por parte del niño, hay ciertos mandatos de orden hereditarios que se van a cumplir,
Y dentro de los aspectos generales de los entornos, pesa, por supuesto, el entorno familiar, el entorno enmarcado por la sociedad y la economía, y más cercano al niño, los entornos que tienen que ver con la escuela. Ahí dice pandillas porque está tomado de alguna manera del español, para nosotros son los grupos de referencia, y más cercano al propio niño, el grupo de amigos. Esto es importante porque ustedes piensen que cuando uno está haciendo una evaluación neuropsicológica en un niño bajo condición de un problema de aprendizaje o un problema de orden comportamental, encontramos que, aparte de la evaluación neuropsicológica, debemos tener también los aportes de lo que sería la evaluación psicométrica, que es muy, muy importante, la evaluación clínica, que nos permite interpretar al propio niño o la dificultad del propio niño o niña, pero se convierte en una evaluación ecológica cuando realmente enmarcamos al niño dentro del ámbito familiar, del ámbito escolar, del ámbito de los amigos y del ámbito social o del ámbito comunitario. Vuelvo a decirle entonces que se completa la evaluación neuropsicológica clínica infantil, convirtiendo a esa evaluación en una evaluación ecológica cuando se incorpora el entorno del niño. Sabemos, por supuesto, que los engramas de orden genético seguramente son los que pesan en la constitución de casi todos los trastornos del neurodesarrollo, lo que hoy llamamos trastornos que tienen que ver con la discapacidad intelectual, los que tienen que ver con el déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, los trastornos de la esfera motora, o por ejemplo los trastornos en la coordinación motriz, también los problemas que puede tener un niño en la comunicación o en el lenguaje, sobre todo en el lenguaje oral, los niños con trastornos del espectro autista y, por supuesto, lo que llamamos niños con trastornos específicos en el aprendizaje. De otra forma, niños con dislexia, discalculia, disortografía. Todo ese grupo de niños seguramente están formando un grupo que en términos generales llamamos condiciones o trastornos del neurodesarrollo, y por supuesto están enmarcados dentro de los trastornos específicos del aprendizaje aquellos que tienen problemas en la adquisición de la lectura o de la escritura y en la adquisición de las matemáticas básicas. Entonces, con esto les estoy tratando de mostrar cómo una evaluación neuropsicológica que da lugar después a la intervención, no solo clínica, sino educativa, debe ser enmarcada para convertirla en ecológica de acuerdo al entorno. También sabemos que históricamente hubo criterios para diferenciar lo normal, que hoy para nosotros es neurotípico. Ustedes saben, en pediatría tampoco ya se habla de normal, sino se habla de niño sano. En el caso de la esfera de las neurociencias llamamos neurotípico, de aquello que es, diríamos, con dificultades, o lo que hoy llamamos neurodiverso. Van a ver ustedes que dentro de esos criterios, que históricamente fueron 5, hoy quizá los más utilizados sean los criterios consensuales, que estarían ahí representados por el DSM-5, que como la mayoría de ustedes sabrá, es un libro, un texto que clasifica, ¿no es cierto?, y operativiza los diferentes llamados trastornos mentales, que en realidad no son trastornos mentales, sino son trastornos cognitivos. Por mentales debemos entender trastornos cognitivos emocionales. Estamos en la 5ª versión de ese manual, junto con la CIE-10, que es una especie de epistemología de las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que rige para Europa sobre todo, y ambos
textos clasificatorios permiten enmarcar en diferentes situaciones. Piensen ustedes que si no tendríamos ese tipo de textos, sería difícil arribar a ciertos diagnósticos, sobre todo a los diagnósticos sindrómicos, es decir, los diagnósticos que tienen que ver con signos y síntomas, porque no solamente van cambiando, sino que ustedes saben, por ejemplo, cuando hablamos que un niño o una niña tiene discapacidad intelectual, estamos hablando de la esfera de la inteligencia, y obviamente la inteligencia como tal es un constructo psicológico que puede ir cambiando con el tiempo, o que incluso en un mismo tiempo puede ser definido de muchas maneras diferentes, desde aquellos que entienden la inteligencia como una función general, ¿es cierto?, hasta aquellos que hablan de múltiples funciones o de inteligencias múltiples. En ese caso, sería bastante difícil que si no tuviésemos textos clasificatorios que de alguna manera operacionalizan la definición, es decir, la hacen operativa, no podríamos formular diagnósticos y que esos diagnósticos sean consensuados y adoptados por profesionales o por educadores en diferentes países. Entonces, de todo este engrama, ¿no es cierto?, desde criterios biológicos puros, que tienen que ver con marcadores neurobiológicos que en muchos de los trastornos del neurodesarrollo no aparecen, hasta criterios estadísticos o subjetivos, como en el caso de la psicología profunda, como criterios normativos o adaptativos que de alguna manera se parecen a los criterios consensuales. Generalmente la mayoría de nosotros, los que hacemos neurociencia aplicada a los aspectos clínicos, utilizamos los criterios consensuales que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Así es como les decía que uno de los textos puede ser el DSM-5, o sea, la quinta versión del manual, que apareció en su versión americana en el año 2013 y la primera traducción al español en el 2014. Vuelvo a repetir que por mental debemos entender como sinónimo cognitivo, ¿no? Ya casi no se utiliza el término trastorno mental, es preferible utilizar la idea de cognitivo o cognitivo emocional. Bien, ¿cuáles son la tipología de los trastornos cognitivos entonces? Fíjense ustedes en este esquema, que es sencillo. Abajo vemos el desarrollo en tiempo, o sea, en niños, adolescentes, adultos, ¿no es cierto?, o adultos mayores. Pueden aparecer diferentes dificultades a lo largo del tiempo, a lo largo de lo que hoy llamamos desarrollo. Y la particularidad es que, por un lado, podrían aparecer problemas que toman solamente ciertas esferas, ¿no es cierto?, más restringidas, y otros que son más de carácter global. Así, por ejemplo, todos ellos en la primera época están entendidos como trastornos o condiciones que afectan al desarrollo. En el caso más estrictamente nuestro, hablamos de que afectan como trastornos del neurodesarrollo. Y ahí entonces tendríamos trastornos cognitivos del desarrollo más enmarcados, es decir, que serían más específicos de un área, como podría ser un niño que no adquiere la lectoescritura, en este caso podríamos hablar de dislexia, un niño que tiene problemas para la incorporación de las matemáticas básicas, ¿no es cierto?, podríamos hablar de discalculia, eso estaría más específico, más relacionado a un módulo disfuncional a nivel cerebral del niño, mientras que cuando hablamos de discapacidad intelectual, también enmarcamos eso dentro de los trastornos que afectan al neurodesarrollo, pero la característica es que es mucho más de orden global. Es decir, un niño con discapacidad intelectual, lo que ustedes saben, antes se denominaba retraso mental, y desde el año 2013 cambia
por presión de los padres de niños bajo estas condiciones a discapacidad intelectual. Es decir, el derrotero de esto es que los nombres, que de alguna manera podemos llamar etiquetas, van a ir cambiando. Es la historia, obviamente, de estos constructos a nivel de la psicología clínica, siempre el irlos cambiando en la medida que aparezca cierta presión, sobre todo en el ámbito o escolar o a través puede ser la presión de orden familiar. Entonces, hoy se acepta la idea de discapacidad intelectual y con lo que les trato de decir que bajo esta condición el niño no solo podría tener dificultades en la adquisición de las matemáticas o de la lectoescritura, sino de todos los conocimientos, o de la mayoría de los conocimientos. Por supuesto, ustedes saben que hoy la discapacidad intelectual no se centra en cuanto a evaluación al problema intelectivo, sino al problema adaptativo, y que por supuesto hay grados de gravedad que significan que uno dé diferentes apoyos a estos niños, ¿no? Es decir, no es como ningún cuadro de trastorno del neurodesarrollo, condición de neurodesarrollo, un cuadro que sea homogéneo. Todos los cuadros que tienen que ver con el neurodesarrollo son tremendamente heterogéneos, a tal punto que cuando uno hace diagnóstico, siempre estamos hablando de que el N estadístico es igual a 1. El tan remanido dicho de que en clínica el N, el sujeto, es siempre igual a sí mismo. Bien, si nosotros extendemos el cuadro más a partir de la adolescencia y sobre todo de la adultez o de la adultez mayor, van a ver que también aparecen otros tipos de trastornos a nivel cognitivo, pero esta vez son adquiridos, no son del desarrollo, es decir, no vienen con el sujeto desde el nacimiento, sino que se imponen en algún momento del desarrollo de la vida. Eso puede ser ocasionado por lesiones cerebrales, puede ser por enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Pick o las enfermedades como la enfermedad de Parkinson. Son todos aquellos trastornos que van a producir, en este caso más que trastornos son enfermedades, ¿no? Porque también diferencia trastornos a enfermedades, estos serían más bien enfermedades. Y el derrotero de eso, por supuesto, sigue siendo también a nivel cognitivo o cognitivo-emocional. ¿Por qué les menciono esto? Porque también hay un impacto sobre los aspectos cognitivos del sujeto, ¿no es cierto? Pero en este caso es de un sujeto que tenía adquirido determinadas funciones y que vía la lesión cerebral o las enfermedades, en este caso neurodegenerativos, son solamente ejemplos. También aparecería lo que llamamos accidente cerebrovascular, ¿no es cierto?, que va a irrumpir sobre esas funciones, haciendo que esa persona empiece a aparecer con problemas cognitivos. No es precisamente lo que nosotros básicamente tratamos. La mayoría de las veces, cuando tratamos niños, se tratan de dificultades en el neurodesarrollo. Pero, ¿no es cierto?, toda la neuropsicología, sobre todo clínica, se extiende a lo largo de todo el bagaje del desarrollo de la persona. Entonces, como características nosológicas de lo que estamos hablando como DSM-5, vamos a encontrar que va a haber mayor especificidad, es decir, están reunidos los cuadros bajo una lógica. Bajo una lógica se unen los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo y que pueden ser interpretados, vuelvo a decirles, niños con discapacidad intelectual, niños que tienen trastornos por déficit de atención con hiperactividad, niños que tienen trastornos en la coordinación motora, niños que tienen tics de diferentes magnitudes, tics vocales, ¿es cierto?, tics motores, la famosa combinación de ambos, que sería el cuadro de Gilles de la Tourette, el turetismo, está también enmarcado dentro de dimensiones, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que se agrupan en trastornos de espectro, donde hay mayor o menor gravedad, y vamos a decir que se ha tratado de homogeneizar ciertos cuadros
para poder comunicarlos, ¿no es cierto? Y poder decir, pese a las diferencias, hay algo que relaciona a todos los niños que tienen, por ejemplo, discapacidad intelectual, o hay algo que relaciona a todos los niños que tienen trastornos por déficit de atención con hiperactividad. En este caso, puede ser que lo relacione, que todos ellos tengan hiperactividad, impulsividad, otros tengan trastornos básicamente de la atención, sobre todo de la atención sostenida, ¿no es cierto? Y algunos tengan los 3 síntomas. Son 2 factores, ¿no es cierto? Y 3 síntomas. Eso es lo que trata de homogenizar para poderlo hacer, tanto sea comprensible al ámbito de la clínica, tanto como comprensible al ámbito de la educación. Y entonces estamos hablando de niños o personas o sujetos que tienen síntomas y signos. Siempre piensen ustedes que los síntomas es lo que la persona dice que le pasa, ¿no es cierto? Mientras que los signos son más objetivos y pueden ser evaluados. Tanto unos como otros van a estar bajo el enmarcado del juicio clínico. El juicio clínico no es ni más ni menos lo que el profesional sabe con respecto a estos cuadros. Y lo importante que quiero anticipar es que los niños con dificultades de aprendizaje suelen cursar esa dificultad con lo que nosotros llamamos signos neurológicos menores o signos neurológicos blandos, en la nomenclatura anglosajona o la nomenclatura en español. Esos signos neurológicos blandos son muy sutiles, hay que salirlos a buscar clínicamente, no lo detectan los grandes estudios, como si ustedes dijesen, bueno, si es derivado un niño a hacer estudios neuropediátricos complementarios como electroencefalograma, como tomografía con emisión de positrones, es decir, lo que podrían ser estudios por imágenes activas o pasivas. Esos niños pasan desapercibidos. Generalmente los estudios no muestran ninguna dificultad, y si muestran alguna dificultad, por ejemplo en el electroencefalograma, no es demasiado significativo, y eso nos va a marcar que lo más apropiado en estos niños no es hacer estudios neuropediátricos, sino neuropsicológicos. Los estudios neuropsicológicos apuntan básicamente a estudiar signos, estos signos neurológicos blandos, que vuelvo a decir, son muy sutiles, y el profesional de los signos no habla ni el niño habla de los síntomas, puede hablar los padres de los síntomas, como por ejemplo decir el niño, yo tengo dolor de cabeza, o muy comúnmente tengo, los padres dicen, tiene cefalea, ¿no? Esos son síntomas poco evaluables, pero no habla de signos neurológicos menores, como podrían ser sincínesias, paratonías, temblores leves, por ejemplo, eso en el ámbito de lo motor, que hay que salirlos a buscar. Entonces, muy particularmente, sabiendo que seguramente el auditorio está formado por muchos docentes, la idea, cuando uno tiene un niño o una niña bajo estas condiciones, no es inmediatamente pedir estudio neuropediátrico o de neurología infantil, sino el estudio que se debería hacer en estos niños sería neuropsicológico, lo cual permitiría ajustar el diagnóstico. Después vamos a ver si llegamos a eso, ajustar el diagnóstico, ¿no es cierto? Y inmediatamente el neuropsicólogo ponerse en contacto con la escuela y marcar la particularidad que ese niño tiene para confeccionar un plan de tratamiento y un plan educativo acorde especialmente a la dificultad de ese niño o de esa niña. Es decir, donde de vuelta vuelve a ser que ese niño estadísticamente es n igual a 1, a armar o preparar, ¿no es cierto?, algo especialmente dedicado a él o a ella. Siempre recuerdo, yo hace muchos años que soy docente, obviamente en la universidad, y más casi 45 años que me he dedicado a la clínica de niños y niñas con trastornos neuropsicológicos o del neurodesarrollo, y los últimos 20 años un poquito más dedicados a la neuroeducación.
Y como estaban presentando, de cierto, mi primer título fue de Ciencias de la Educación y después de licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en psicopedagogía, y siempre les menciono lo mismo a los alumnos. Los niños neurotípicos aprenden bajo cualquier metodología, ¿no? Lo que tiene que ser es ordenado, pero no van a tener inconvenientes. Ustedes saben, por ejemplo, que si alguien va a aprender lectoescritura en una lengua tan transparente como es el español, ¿no es cierto? Es conveniente utilizar métodos fonológicos, o si ustedes quieren silábicos, pero sobre todo fonológicos, porque los lectores expertos leyendo en un resonador van a hacer que se muestre que las zonas que tienen que ver con el control fonológico del lenguaje son las más activadas, lo cual quiere decir que un normolector, un lector experto, utiliza básicamente aspectos de orden fonológico. Eso está muy, muy estudiado, lo mismo que en matemáticas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que pueden ser esos los mejores métodos de aprendizaje, vuelvo a decir, en una lengua tan transparente como el español. Pero si ustedes empiezan con niños sin dificultad, con un método global, y poco a poco lo van llevando hacia un método silábico y fonológico, el niño igualmente va a terminar aprendiendo. El problema que ustedes tienen que estar muy particularmente dedicados es a este aproximadamente 10% de los niños que tienen dificultades y problemas generales en el aprendizaje y que esperan de ustedes, de los docentes, la posibilidad de que los ayuden a recuperarse por lo menos en lo máximo posible. Por eso siempre insisto en esto. Hoy está de moda lo que es la neuroeducación, ¿no es cierto? Está de moda lo que es la neurociencia, y el gran peligro es que también se ha convertido esto en lo que llamamos neurofilia, que es un amor como exagerado a las neurociencias, que ha hecho que apareciese en una enorme cantidad de lo que nosotros llamamos neuromitos, ¿no? Es decir, cosas que en realidad no son así y que parece que, puestas desde el punto de vista de las neurociencias, sí son así. Esto impacta enormemente, sobre todo en el ámbito escolar, en aquellos docentes, cuando los docentes creen en la neurociencia, es más fácil de ser engañados que aquellos que no creen ni en la neurociencia ni en ninguna otra cosa. Entonces, como no les interesa la neurociencia, muy difícilmente van a ser engañados. Pero sobre todo aquellos que les interesan, ¿no es cierto?, pueden estar escuchando o leyendo textos que, vuelvo a decir, presentan neuromitos, de los cuales hay en una enorme cantidad. Nuestra cátedra, en conjunto, ¿no es cierto?, la cátedra nuestra es de neuropsicología infantil para la carrera de psicología y de psicopedagogía, de ciencias de la educación o de psicomotricidad, han hecho estudios especialmente de los neuromitos, sobre todo los neuromitos en educación. Hay más de 200 neuromitos, de los cuales el que encabeza casi la lista en todos los colegios es que uno utiliza el 10% del cerebro para aprender, o para todo utiliza el 10%. Bueno, a partir de eso, que es un neuromito, aparecen un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Los estilos de aprendizaje es otro gran neuromito, los niños no tienen estilos de aprendizaje, todo eso hay que revisarlo, y se siguen transmitiendo, sobre todo en el ámbito escolar, en el ámbito, de la formación de los docentes, como si esto realmente fuese así. Entonces, uno de los cuidados más grandes que hay que tener en esto es qué es lo que uno está leyendo y a quiénes están escuchando. Continuando entonces, para que ustedes tengan una idea, estábamos hablando de los síntomas y los signos, lo importante que es la búsqueda de esos signos neurológicos menores que acompañan el cuadro. Esto se hace a nivel clínico y, ¿no es cierto?, como les había dicho antes, está altamente desarrollado en muchísimos lugares. Utiliza este esquema en trabajos de orden americano, en trabajos en Inglaterra, ¿no es cierto? Los trabajos en España son muchos, los trabajos también en la Argentina y en muchos países latinoamericanos. Nosotros tenemos
con nuestro grupo de contacto con muchísimos lugares, trabajando en común. De hecho, cuando me presentaban, estamos trabajando en una investigación, esta vez con trastorno del espectro autista y su impacto, básicamente en las familias, en la calidad de vida. Con la doctora Eusebio estamos haciendo un screening neuropsicológico para niños pequeños, para que se haga rápidamente un despistaje, ¿no es cierto? Hemos trabajado enormemente también en lo que tiene que ver con pruebas que despisten trastornos, sobre todo de la atención sostenida, dividida, etcétera, etcétera. Todo eso enmarca dentro de la línea de los trabajos cuando son en niños para poder captar esto que llamamos signos neurológicos suaves o niños con signos neurológicos blandos, que acompañan, vuelvo a decir, a todos los trastornos, a todas las condiciones del neurodesarrollo. Veníamos hablando de Doctor trastornos, Materno, podemos hablar, sí. doctor, tenemos Sí. 5 minutos. Bueno, gracias. Podemos hablar de trastornos, podemos hablar de condición, ¿no es cierto? Es otra forma de, diríamos, de poder pensar en lo que le pasa a estos niños. Por supuesto, voy a hacer una vieja advertencia. Cuando hablamos de trastorno, hablamos de condición, no estamos etiquetando. Etiquetar es decir, hay ya textos muy claros. Cuando uno etiqueta a un niño, cuando le dice al niño, debe siempre estar alegre, o cuando a un niño le dicen, estás triste, o permanentemente cuando a un niño le dice, debe ser tal cosa o tal otra. Eso etiqueta porque el niño no puede salir de eso, pero no hay etiqueta cuando uno habla de condición o cuando habla de trastorno. Eso está más que dicho, seguramente tiene un impacto muy menor esto en Ecuador, pero sí ha tenido un impacto muy grande en la Argentina. Entonces, otra forma de hablar es decir que el niño está bajo una condición. Esa condición, a diferencia de un trastorno, tiene que ver con la propiedad y la naturaleza del ser, y si bien esto es un aspecto demasiado esencialista, nos permite pensar algo que es constitutivo al propio sujeto o al propio niño y algo hay que hacer con él, aparte de hacer algo con la familia o con la escuela o con la sociedad que lo rodea. Hay algo que hay que hacer con él o con ella. También, ¿no es cierto?, hay gente que se vuelca en contra de la idea de condición, es aquellos que niegan la situación, sobre todo niegan el desarrollo biológico de las personas y como tal lo que podríamos decir los aportes de la psicología evolucionista. Y también es cierto que un grupo importante de neurocientíficos, como les decía antes, utiliza la idea de neurotípico para no decir normal, ¿es cierto?, y neurodiversidad en el plano de la diversidad neurobiológica. Es decir, aquellos niños que pudiesen tener diferentes condiciones. Cuando estamos hablando de neurotípicos, son aquellos niños o niñas que están en la media, ¿no? Es decir, que son promedios o cercanos a la media, que es la mayoría. Bien, también es cierto que sobre todo en España se ha difundido la idea de reemplazar la idea o el término de persona con discapacidad por la nomenclatura de diversidad funcional. También ahí hay una fuerte impronta de un grupo de neurocientíficos, y, sobre todo con base biológica, no solamente neurocientíficos, sino también toda la gama de gama neurobiológica, entre ellos también genetistas, con la idea de, digamos, sacar peso negativo a las palabras o a los conceptos y cambiarlos con otras. Vuelvo a decirlo, insisto mucho en esto porque sé que muchos de ustedes son docentes y esto circula mejor en el ámbito escolar. En el ámbito profesional nadie haría un pensamiento, tendría un pensamiento contradictorio o negativo si alguien le dice es discapacidad, ¿no es cierto? Eso estoy absolutamente seguro después de un montón de años. Pero bueno, si esto es bueno para la educación, es cierto, para tener en cuenta a estos niños, podemos hablar también de diversidad funcional. Bien, sé que no me queda mucho, les voy a pasar esto, ¿no es cierto? Y les quiero mostrar
esto, ¿no es cierto?, que es más o menos cómo se plantea la neurociencia hoy. Hay quienes están estudiando, por supuesto, a niños y adultos con trastornos por lesión estática. Ejemplo de esto son los niños que tienen parálisis cerebral. Ustedes no saben lo importante que es esto y la posibilidad de que niños con parálisis cerebral, por ejemplo, con lenguaje alternativo, el niño puede comunicar enormemente más que si el profesional o el docente no los conoce y no lo utiliza. Están quien trabaja con trastornos neurodegenerativos, el gran gama de las por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, el caso de la enfermedad de Alzheimer, que sería algo así como la primera en cantidad, pero no es la única, hay otras demencias, como puede ser la demencia de tipo PIC, el problema de la enfermedad de Parkinson, la de Huntington, todo eso son un grupo importante de neurocientíficos, sabiendo la enorme expectativa de vida que tienen las personas, que esos trastornos van a avanzar más, ¿no es cierto?, en número, y están tratando de dar respuesta a ellos. Están los trastornos, obviamente, para nosotros psiquiátricos, que tienen base en lo neuro, y los trastornos en neurodesarrollo, que es lo que está marcado en verde, que es lo que nos interesa en este momento. Y ahí podemos decir que habría 4 grandes grupos. Uno serían todos aquellos niños o niñas que tienen un diagnóstico, estamos hablando en este caso prácticamente de diagnóstico etiológico, porque hay formas diferentes de diagnóstico, ¿no es cierto? Es muy corta la charla y no se los puedo explicar, pero bueno, en términos generales hay diagnósticos etiológicos, hay diagnósticos sindrómicos, hay diagnóstico topográfico, hay diagnóstico diferencial. Entonces, en este caso, son niños cuya alteración es muy bien determinada a nivel genético, y en este caso cromosómico, en este caso podemos mostrar como ejemplo los niños bajo condición Down, lo que antes llamábamos síndrome de Down o trisomía del par 21. Son niños que la mayoría de ellos cursa con discapacidad intelectual de orden moderada o leve, y que aparte también primariamente tienen hipotonía muscular. Nuevamente vuelvo a decir que la genética no es solamente una explicación, la genética debe sumarse al epigenético. Los trabajos en los últimos, yo diría, 8 años o 10 años sobre epigenética son impresionantes, deben ser ya trasladados al ámbito escolar, no solamente se puede pensar en lo genético, ¿no es cierto? Hoy podemos explicar por lo epigenético cómo algunas características pasan de padres a hijos o de abuelos a nietos sin pasar por los cromosomas sexuales, ya está determinado, se conoce mucho, entonces de vuelta el individuo pasa a ser un individuo único. Entonces un gran grupo tiene que ver con los niños que tienen alteraciones genéticas y obviamente todos ellos tienen problemas generales para aprender y necesitan desesperadamente de una metodología neuropsicológica por parte del docente para poder superar dentro de ciertos límites lo que le está pasando a nivel del aprendizaje. El otro gran grupo está formado por los niños que tienen dificultades o condiciones que afectan los aspectos cognitivos o conductuales. Esos son la mayoría. Todos estos niños están incluidos en el ámbito de la educación común, o la mayoría de ellos, solamente podría ser el caso de los discapacidad intelectual severa, que pudiese significar que tenga un tratamiento educativo especial, pero todos los demás están incluidos en el aula común. Y todo esto que estoy mostrando del segundo grupo son los alumnos que tienen ustedes en diferentes niveles, en inicial, primaria, secundaria, incluso en la universidad. Ahí entonces, ¿no es cierto?, lo que define el cuadro es, o la condición es los síntomas. Ahí tenemos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TELO, que es el trastorno específico del desarrollo del lenguaje oral, que es importantísimo en cuanto a conocimiento, sobre todo en los docentes de inicial.
el trastorno del espectro autista, trastornos fonológicos, la discalculia, la dislexia, los trastornos específicos de aprendizaje, todo eso se enmarca dentro de lo que serían problemas o déficits o condiciones que afectan lo cognitivo conductual, lo cognitivo emocional. Doctor Paterno, lo interrumpo, tenemos unas preguntas del público. Sí, puedo para que... dar estos dos y corto. Sí, claro, claro. ¿Sí? Bueno, entonces, otro grupo, el tercer grupo, son aquellos niños que tienen dificultades y que, ¿no es cierto?, impactan de una forma y no conocemos la causa que lo origina. Es decir, no se puede hacer diagnóstico etiológico. Ustedes van a decir, lo pueden mandar a cualquier lugar. Es decir, hacen los estudios en su zona, lo pueden mandar a centros más avanzados de otro lugar, y sin embargo van a llegar a que el niño tiene la dificultad o la niña sin conocer la causa. Esto pasa por lo menos el 25% de las veces de niños con dificultades de discapacidad intelectual. Esto no es que la discapacidad intelectual no tenga una causa, por ahí tiene una causa obviamente orgánica, pero esa causa no se ha descubierto todavía. Esto hay sobrada de bibliografía en la historia, ¿no? El síndrome de Rett, por ejemplo, es un caso claro, ¿no es cierto?, hasta que se conoció que se confundía con niños psicóticas, en este caso con niñas psicóticas o con niñas autistas, ¿no? Y no lo eran. Tienen rasgos autísticos, pero no son verdaderamente autistas. Y el último grupo serían trastornos que tienen una causa ambiental conocida. Eso, por ejemplo, es el impacto de una infección muy importante sobre el sistema nervioso, caso, por ejemplo, de la meningitis, de la meningoencefalitis, puede dejar esa secuela. También la deprivación extrema a nivel socioeducativo, educacional, va a irrumpir no solamente sobre aspectos de orden psicológico, sino sobre las bases biológicas que sustentan esas funciones, ¿no? Entonces, van a aparecer dificultades muy importantes en ese niño. También el síndrome fetal alcohólico, que es muy, muy conocida. Todas esas están enmarcadas dentro de esta cuarta categoría. La categoría, vuelvo a decir, que tiene que ver con los niños que ustedes más tienen en sus aulas, tiene que ver con la tercera categoría que habíamos visto, vuelvo a decirle, sobre todo el caso de las dislexias y las discalculias, que desesperadamente esperan de ustedes para la recuperación. No hay nada que hacer por ahora a nivel médico, sí a nivel de tratamientos acompañantes neuropsicológicos, pero no hay un remedio que solucione que un niño aprenda a leer o a leer y escribir cuando tiene dificultad o adquiera las matemáticas básicas. Bien, hasta ahí me hubiese gustado, bueno, poder seguir, pero bueno, estamos en el tiempo, espero que les haya servido, así que bueno, escucho las preguntas. Sí, doctor. Muchas gracias por su exposición. Pasamos a las preguntas. ¿Qué baterías de pruebas actualizadas para evaluar chicos con autismo en edades tempranas? ¿Cuáles nos recomienda? Hay varias, no voy a recomendar, es entrar en un juego peligroso, es recomendar una batería, y les voy a explicar por qué. Porque las baterías muchas veces no respetan el n igual a 1, ¿sí? Y lo que es peor, las baterías, de las cuales ustedes saben que hay muchos, porque quizá la persona que me haya hecho la pregunta conozca alguna, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchas de esas baterías no están adaptadas y baremadas para su población, ¿sí? Generalmente provienen de España. Solemos la Argentina y ustedes, yo viajo comúnmente a Ecuador junto con la doctora Eusebio, porque trabajamos en muchas de las universidades que tiene ese país y conocemos, ¿no es cierto? Y generalmente, igual que muchísimos países latinoamericanos, suelen comprar ese tipo de baterías o a España, en el mejor de los casos, a México, ¿no? A través de TEA o de Manual Moderno de Pearson. Ninguna de ellas está adaptada y baremada para esa población. Entonces es altamente peligroso que yo les diga, bueno, ¿cuál sería la mejor? Cuando ustedes saben que la mejor, que hay algunas mejor que otras, ¿no es cierto?, no fueron adaptadas a sus poblaciones. Lo que es más, no solamente deberíamos tenerla adaptada al país, sino regionalizada.
porque no se olviden que, entre otras de las cosas, el autismo irrumpe sobre el comportamiento lingüístico, si ustedes quieren, sobre la comunicación. Entonces, quizás sea diferente si ustedes tengan aspectos evaluables de un chico autista para Quito que para otra zona, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su postura con respecto al uso de diagnósticos presuntivos en cuanto a trastornos en la primera infancia? Los diagnósticos presuntivos son altamente peligrosos, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta muy claramente a qué llamamos trastornos presuntivos. Hay esbozos en niños que puedan pensar que más adelante abiertamente pueda aparecer un trastorno. Voy a mostrarle un ejemplo. Por ejemplo, puede haber niños que a partir de los 3 o 4 años se observe a nivel del lenguaje oral que tienen problemas a nivel de la conciencia fonológica. No estoy hablando de la conciencia fonémica que se adquiere con la escolaridad, ¿no? Sino con la conciencia fonológica o con la nominación rápida. También pueden esos niños tener antecedentes de padres que han tenido dislexia. Entonces, esto nos podría permitir pensar que ese niño más adelante, cuando empiece la escolaridad primaria, hacer un cuadro de dislexia, pero no se puede anticipar eso. Lo más conveniente es trabajar en forma general para que se establezca, en este caso, una conciencia fonológica y el niño estar en mejores condiciones. Por supuesto, eso muy particularmente, esa pregunta tiene que ver con el manejo de lo que yo llamé signos neurológicos menores, ¿no? Si se hacen evaluaciones de signos neurológicos menores y los antecedentes familiares, más los antecedentes de la observación clínica, que es soberana, ahí uno puede anticipar. Pero hay cuidado porque se ha extendido esa idea de la prevención, que está muy mal entendida, y la prevención ha llevado a que todo niño, ¿no es cierto?, que aparece posiblemente con un problema, sea derivado, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Los centros, sobre todo, de salud, se encuentran, diríamos, taponados por cantidad de demanda de niños que no lo necesitan. Una cuestión importante en el niño es también darle tiempo. Y que ustedes sepan elegir muy bien a quién derivar. Muchas gracias, muy interesante. Desde ya quedamos pendientes de una próxima oportunidad para seguir compartiendo estas ideas que pueden aportar tanto a nuestros niños. Muchas gracias, Roberto Mario, por su ponencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Espero que en este tiempo, que fue breve, le haya sido útil lo que les puedo haber dicho. Por supuesto, siempre a su disposición, y que el Congreso termine muy bien, y vuelvo a felicitarlo por haber pensado en la inclusión de las neurociencias dentro del Congreso. Muchas gracias y un saludo para todos ustedes.